Hola, hoy te saludo desde uno de los lugares más importantes dentro de las guerras napoleónicas. Te presento el castillo de Montjuïc en Girona, lugar donde se presentó una de las batallas más importantes de las guerras napoleónicas, que en este caso fue entre el ejército real español y las tropas imperiales francesas napoleónicas. Si quieres saber todo sobre estos hechos históricos y este lugar, quédate conmigo y te lo enseño. Ahora vamos a proceder a contarte la historia del castillo y te sugiero, por favor, me acompañes y veas las distintas vistas y planos que te voy a enseñar de él a lo largo de todo un recorrido. Veme acompañando a medida que cruzamos el portal principal. El castillo de Montjuïc de Girona fue construido poco antes de la firma del Tratado de los Pirineos, concretamente en el año 1653, y ya fue pensado entonces como defensa para los pasos estratégicos entre el norte y el sur de España, pasando justamente desde la frontera francesa. Quizás fue alguna manera de intuir que el Rosellón iba a quedar perdido por parte de España. Eso no deja de ser especulación histórica. Se trata de un castillo que en su momento participó en varios momentos importantes dentro de la historia militar de España. Entre ellas participó en la Guerra del Rosellón, que fue poco antes de las invasiones napoleónicas. Resistió dos asedios, entre los cuales se encuentra el más importante, el asedio de Girona, hecho por parte de las tropas napoleónicas durante un año a las tropas del ejército español, por uno de los grandes héroes de la historia militar de España, el general Álvarez de Castro. Acompáñame dentro del relato de esta saga histórica para ello. Se trata en general de una fortaleza abaluartada y como tal dispone de un foso, que es donde estamos pasando ahora mismo, que es la antesala a los baluartes, formados por cortinas gruesas típicas de la época para resistir los asedios hechos por la artillería de entonces. Cañones que tenían un rango de tiro de aproximadamente 500 a 1000 metros, dependiendo del modelo que estuviéramos hablando. Desde cañones de mano hasta las famosas culebrinas, que eran las que mayor potencia tenían para la época, aproximadamente 1000 metros. Era el rango de tiro que podían tener. Ahora mismo estamos pasando por una zona del foso que nos lleva a un contrafuerte y un rebellín, en el que se puede ver, bueno, la planta que tenía la fortaleza. En general, menos costosa que la de Figueras y menos imponente a la vista, logró cumplir con su cometido, que fue resistir y retrasar una invasión de España. Aquí se daría una de las batallas más duras de las guerras napoleónicas y que es mítica dentro de la historia de España, en las que el mítico general Álvarez de Castro fue convertido en leyenda. Todo esto estuvo defendido por migueletes, miembros del Somatén, milicia real, cuerpos de voluntarios de Barcelona, que en total conformaron una guarnición de 5000 hombres que resistieron durante un largo tiempo una muy dura batalla en general.
La fortaleza estaba formada por 4 baluartes y un repellín en total, teniendo así una forma de tortuga, digamos. La fortaleza fue objeto de una de las más grandes batallas de las guerras napoleónicas, el sitio de Girona, asedio que duró un año y que fue comandado por uno de los grandes héroes de la historia española, el general Álvarez de Castro, personaje al que se le hace homenaje en la fortaleza San Ferran de Girona, de la cual tengo un vídeo y del que te dejaré también un enlace para que lo puedas ver. En general, la fortaleza fue pensada para complementar la defensa junto con la de Hostalric, de la cual también tengo un vídeo y del que te dejaré enlace para que también puedas verlo, y la fortaleza San Ferran de Figueras. Defendían pasos estratégicos, pasos obligados a tomar si pretendías pasar desde el norte, en la frontera francesa, hasta el sur. Sin embargo, la batalla de Girona tuvo algunos elementos especiales que no hubo en Barcelona. Uno de ellos, el general Álvarez de Castro, no estaba dispuesto a protagonizar otra rendición como la del castillo de Montjuïc, pero del de Barcelona, no del de Girona que estamos viendo ahora y que no deben ser confundidos, unido junto con el orgullo de la población, que fue inflamado por la Iglesia Católica local, que junto a los migueletes y tropas voluntarias y alistadas del Ejército Real Español, procedieron a resistir el asedio de los franceses durante aproximadamente un año entero. La batalla fue bastante dura. En general, 5.000 hombres del ejército español se enfrentaron a el doble aproximadamente del ejército de Napoleón durante todo este tiempo. Después de un largo asedio en el que hubo asaltos frontales, intentos de rendición de la fortaleza por hambre y sed y las enfermedades sobre todo, se llegó a una capitulación final que no sería protagonizada por Álvarez de Castro, que en ese momento estaba gravemente enfermo y quedó incapacitado para el mando, sino por uno de sus auxiliares, que fue el que acabó negociando la rendición y curiosamente tiene el apellido Bolívar. El castillo que estamos viendo durante esa batalla fue tomado antes, ya por los franceses, aunque ya se encontraba prácticamente en ruina. Sin embargo, la defensa continuaría en las murallas de la ciudad, que veremos posteriormente, y por aquí daremos un pequeño paseo para que las puedan apreciar también, que formaban parte, complemento de la defensa de la ciudad de Girona. A medida que vamos avanzando, no paramos de encontrar estructuras en ruina, que sugieren que la fortaleza llegó a ser quizás ampliada durante un tiempo. Llegó a contar posiblemente con refugios antibombas, entiéndase refugios antibombas de época moderna, como podían ser quizás este. Interesantes baluartes estos, de un castillo de los siglos XVII y XVI, bueno, el XVII mejor dicho.
que a pesar del estado de ruina, pues no deja de ser representativo del arte militar. Y es aquí, en estas murallas, las murallas de Girona, donde el general Álvarez de Castro continuaría la lucha contra los franceses una vez destruido el castillo del Montjuïc, en la que entre unas cosas y otras resistirían el asedio de un año hasta que la ciudad cayó rendida finalmente. Después de la caída de Girona, los franceses, concretamente el mariscal Suchet, reforzarían las defensas con esta torre defensiva que ven allí, que es conocida como Suchet, que fue construida alrededor del año 1812, saboteada por el propio Suchet en 1814. Esto no la invalidaría como defensa hasta las primeras guerras carlistas, en las que el general Prim la dejaría también en ese estado en el que se encuentra ahora mismo. En la actualidad, a través de este camino de ronda que te sugiero lo empieces a tomar desde la antigua caserna de los alemanes, que forma parte de la historia de los tercios españoles, es la mejor opción desde mi punto de vista. La muralla igualmente fue evolucionando con el paso del tiempo, pero sin embargo, la historia de los tercios españoles y estas evoluciones ya forman parte de otra historia que no tiene nada que ver con la época de los judíos, que es lo que hablamos ahora mismo. Pequeñas curiosidades como esta, un antiguo lavabo, te aparecen en el recorrido. Sin embargo, la historia de este castillo no terminaría con su toma por parte de los franceses, que también lo utilizarían como acuartelamiento. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a medida que fueron perdiendo la guerra en España, el castillo, al igual que el de la Trinidad en Rosa, fue saboteado por los franceses en su retirada. Esto no impediría que el castillo siguiera siendo utilizado como fortaleza militar un tiempo más, en la que se enfrentaría definitivamente a las tropas del general Prim en las guerras carlistas, y que son las que le han dejado en el estado de ruina que pueden ver hoy en día. A partir de lo cual, pues ha tenido diversos usos como refugio improvisado por diversas personas. El castillo contaba normalmente con fosos para reforzar los baluartes y el rebellín, que es el que podemos ver por aquí. Y bien, esto ha sido todo sobre el castillo de Montjuïc en Girona y el asedio militar de Girona en época napoleónica. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.